Recursos turísticos. Turismo. Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual. Por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. Bienvenidos sean al mundo mágico. Características de la actividad económica de turismo. La actividad económica de turismo tiene, en nuestro país, entre otras, 5 características importantes. 1. Dinámica. La actividad económica del turismo amplifica los movimientos de la actividad económica general. Es decir, si el PIB crece al 5%, la actividad económica del turismo crecerá a una tasa mayor. Esto se debe a que el turismo, no siendo un bien de primera necesidad, está dentro de la categoría de los llamados bienes superiores. 2. Transversal. El turismo no solo genera crecimiento, empleo y efectos multiplicadores en las actividades directamente vinculadas al mismo, hoteles y restaurantes, agencias de viajes, sino también en una gran cantidad de otras actividades indirectamente relacionadas. Transporte, comercio, industria, construcción, servicios financieros, entre otras. Esto se debe a que la actividad económica del turismo más que satisfacer la demanda de un bien o servicio en particular, satisface la demanda completa de bienes y servicios del viajero mientras éste se encuentra fuera de su lugar usual de residencia. 3. Relativamente limpia. Se trata de una actividad, comparada con otras actividades económicas como las industriales, que es menos contaminante del medio ambiente y con un menor uso de insumos energéticos por unidad de valor agregado. Al mismo tiempo, los sectores privado y público relacionados con la actividad tienen un particular interés en proteger los recursos naturales y culturales que son base de la calidad de los productos turísticos. Sin embargo, debe reconocerse que esta característica tan valorable de la actividad, requiere ser cuidadosamente resguardada a través de un desarrollo turístico fuertemente sustentable y conservacionista. 4. Impulsora del equilibrio regional. Dada la excesiva concentración económica y poblacional hoy existente en el país, el crecimiento del sector turístico constituye un fuerte impulso para su desconcentración y para lograr un mejor equilibrio regional. Nuestro país cuenta áreas metropolitanas con importantes recursos turísticos culturales, pero, al mismo tiempo, las regiones del interior poseen abrumadoramente una mayor dotación de recursos turísticos naturales. 5. Su oferta cuenta con decisivos recursos preexistentes y sin costo económico. El Tikal Petén no hubo que construirse, se trata de factores específicos que están disponibles, y existen viajeros que están dispuestos a pagar por disfrutarlas. Cuando la oferta de una actividad cuenta con recursos de este tipo, se genera una renta económica libre que puede ser apropiada por el sector privado que la genera, el sector público que la grava, o el turista que la disfruta. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el grado de efectivización de esa renta depende del grado de utilización de los recursos. Si nadie observa las ruinas mayas, esa renta será nula. Surge entonces la importancia de maximizar el desarrollo del sector turista, pero asegurando su crecimiento bajo un desarrollo sostenible. A su vez, las exportaciones que se generan a través de la actividad económica del turismo, el turismo receptivo, son de gran interés para el país. Su crecimiento es muy dinámico, porque las salidas turísticas mundiales crecen a mayor ritmo que la economía mundial. Por su desarrollo relativamente reciente son exportaciones no tradicionales, con lo cual diversifican la estructura exportadora de nuestro país, posibilitando de esta forma una mayor estabilidad de los ingresos de divisas. Son fuertemente inmunes a la aplicación de restricciones proteccionistas de otros países, dado que son exportaciones que se concretan dentro de nuestro territorio, sin que los bienes y servicios turísticos que se exportan tengan que entrar en otro país. Importancia socioeconómico del turismo en Guatemala. La actividad económica de turismo es una de las principales actividades generadoras de crecimiento económico, empleo y, en el caso del turismo receptivo, divisas. Crecimiento económico. El turismo es una actividad que genera un fuerte crecimiento en las economías y es un motor importante de desarrollo económico.
La contribución de la actividad económica del turismo al PIB en países con tradición turística es significativa y, en muchos casos, mayor que la de otros sectores económicos como el transporte o la construcción. La contribución del turismo al desarrollo de otros sectores se presenta a través de su efecto transversal y su impacto sobre varias actividades de la economía. Este efecto surge a partir del ingreso generado por el gasto de los turistas, que abarca no solo los sectores económicos en contacto directo con la demanda turística, sino una gran proporción de sectores económicos que de un modo u otro experimentan la influencia del consumo de los turistas. Pocas son las ramas de la actividad económica que no se benefician, aunque sea en pequeña medida, con el incremento transitorio del número de consumidores que el fenómeno turístico origina. A través del efecto transversal entonces, el turismo no solo genera crecimiento y empleo para las actividades directamente vinculadas al sector, como hoteles y restaurantes, agencias de viajes, entre otras, sino también para una gran cantidad de otras actividades indirectamente relacionadas, como el comercio, la construcción, etc. Empleo. Al mismo tiempo, el turismo genera un número relativamente importante de puestos de trabajo con respecto a otros sectores y constituye, en varios casos, una de las fuentes de empleo más importantes de las economías. Tal como ocurre con la generación de crecimiento económico, el turismo crea, a través del efecto transversal, no solo un porcentaje importante de empleos directos sino también de empleos indirectos. Por un lado, los empleos generados directamente por la expansión del alojamiento, los restaurantes, los medios de transporte, etc. Por otro lado, los empleos generados en forma indirecta, a través de la necesidad de expansión de sectores que prestan servicios a los sectores productivos turísticos. Como en el caso del efecto transversal sobre la generación de ingresos, la demanda de turismo se convierte en una demanda de empleo que afecta a numerosas ramas y servicios de la economía. Generación de divisas. Por su parte, la generación de divisas es uno de los efectos más importantes del turismo. El turismo receptivo aporta divisas a la economía y se constituye así un sector exportador, aunque de carácter no tradicional. Para muchos países, el turismo es no solo un elemento útil para diversificar sus ingresos de divisas, sino que se constituye también en una de las pocas oportunidades que tienen los países para exportar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de dependencia del turismo destaca su vulnerabilidad. Se trata de un sector que puede resultar negativamente afectado, en mayor medida que otras actividades por problemas de inestabilidad política o social, problemas de seguridad, y conflictos internos de los países. Un aspecto adicional que debe mencionarse en relación al turismo receptivo es su inmunidad a la aplicación de restricciones proteccionistas de otros países. Se trata de exportaciones que se concretan dentro del territorio, sin que los bienes y servicios turísticos que se exportan tengan que entrar en otro país. Finalmente, pueden mencionarse algunos otros efectos positivos de la actividad económica del turismo. En los últimos tiempos, el turismo se ha convertido en una nueva e importante herramienta en las estrategias de planificación y programación para el desarrollo regional y local. Se lo incluye dentro de los programas de desarrollo regional debido a su importancia como actividad económica y puede utilizarse su planificación para incentivar su crecimiento en algunas áreas más que en otras. Es importante mencionar que todos los aspectos anteriormente descritos, fundamentales para el desarrollo de la actividad turística en una economía, se replican desde la perspectiva regional. Además de su contribución a la producción y a la generación de empleo, la diversificación de la base económica y el potencial para utilizar la capacidad ociosa y reducir el desempleo, entre otros, son los principales efectos del turismo que lo plantean como una alternativa económica de importancia para algunas regiones. Se destacan también su potencialidad para incrementar los ingresos públicos. El turismo genera ingresos públicos en forma directa e indirecta, a través de impuestos que gravan, por ejemplo, al consumo de bienes o al ingreso.
sus efectos dinamizadores sobre la inversión que lo convierten en un factor de atracción de nuevos emprendimientos. El desarrollo de determinadas zonas como consecuencia del fenómeno turístico genera inversiones, tanto por parte del sector privado como del sector público. Estas inversiones son tanto construcciones para alojamientos y servicios complementarios, alimentación, recreación y esparcimiento, como obras públicas en transporte, comunicación, salud y energía, entre otras. Su capacidad para redistribuir ingresos. El turismo puede contribuir a igualar oportunidades regionales, generando una distribución del ingreso más equitativa no solo entre regiones, sino dentro de una misma región. Principales lugares turísticos del país. Guatemala, moderna y colonial. La ciudad de Guatemala es la más pujante de Centroamérica, con modernos edificios y centros de negocios. En contraste, la antigua Guatemala, ciudad colonial y romántica, es una mezcla de antiguas construcciones y arraigadas costumbres y tradiciones. La ciudad de Guatemala es la más moderna y cosmopolita de la región centroamericana. Es un lugar ideal para realizar congresos y convenciones, disfrutar de jugar golf, realizarse tratamientos médicos, recorrer sus centros comerciales, entre otras actividades. Es obligado visitar su centro histórico, con más de 200 años de existencia, recorriendo su catedral, sus edificios emblemáticos, iglesias y museos, reflejo de la evolución histórica del país. También tiene distintos puntos de entretenimiento y distracción, como la zona viva, en donde realzan sus exclusivos hoteles, restaurantes y discotecas. Muy cerca de la ciudad capital se encuentra la pintoresca y encantadora ciudad de la antigua Guatemala, icono principal de la herencia hispánica colonial. Está ubicada en el Valle de Pamchoy, rodeada por 3 volcanes y montañas con plantaciones de café. Por su historia y belleza fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en 1979. Con sus incomparables calles empedradas y ancestrales edificaciones, es un escenario en el cual cobran vida esplendorosas tradiciones culturales y religiosas. La ciudad respira romanticismo en cada esquina, es el escenario ideal para la realización de bodas y eventos especiales. El visitante podrá escoger entre hermosos hoteles coloniales, tanto hoteles tipo boutique, como hoteles con encanto, con instalaciones de primera calidad para congresos y reuniones de negocios, en un ambiente inspirador. La antigua Guatemala es el destino ideal para turismo religioso durante la Semana Santa, especialmente por su sentir católico y su fe, pudiéndose apreciar la belleza de sus procesiones y el colorido de sus alfombras. Destinos de altiplano, cultura maya viva. El altiplano guatemalteco ofrece la combinación perfecta de bellezas naturales, espectaculares paisajes montañosos y tradiciones de la cultura maya viva. La cultura indígena más arraigada está en el altiplano. Sus bosques de pinos y activos volcanes permiten la práctica de senderismo, canoping y ecoturismo. La región occidental brinda un despliegue folclórico que une la cosmogonía precolombina con las costumbres de los conquistadores. Es una combinación perfecta de bellezas naturales como el lago de Atitlán y de tradiciones como el mercado de Chichicastenango, famoso por su colorido y extensión. La representación de tradiciones milenarias y vivencias de los pueblos mayas son reflejadas en cada hábito heredado de la diversidad ancestral histórica de la región, de donde nace el Popol Vuh, libro sagrado de los pueblos mayas. También presenta diversas opciones de encuentro con las comunidades, es el espacio ideal para disfrutar de la diversidad cultural, aprender idiomas, y de las tradiciones, promete a los visitantes una experiencia inigualable. Destinos de Petén, aventura en el mundo maya. Petén es el departamento más grande de Guatemala, con una extensión territorial de 35.854 kilómetros cuadrados. La isla de Ciudad de Flores, es la sede de la cabecera departamental y punto de partida hacia los diferentes atractivos turísticos. Posee un inigualable valor histórico por su riqueza arqueológica, su fauna y su reserva de la biosfera. Sus importantes sitios arqueológicos hacen de esta región la más importante del mundo maya. Aquí nacen las leyendas de una de las culturas más sorprendentes del mundo.
Sus fascinantes sitios arqueológicos están rodeados de selva, entre ellos el Parque Nacional Tikal, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO, en 1979. También se encuentran Yaxá, Ceibal, Aguateca, San Bartolo y el Mirador, en donde se ubica, por el tamaño de su base, la pirámide más grande del mundo maya. Otro sitio de interés es Uaxatún, que tuvo un observatorio astrológico en uno de los edificios más importantes del área. Estos lugares fueron el escenario del desarrollo de la civilización maya. Ciudad Flores cuenta con un aeropuerto internacional, Mundo Maya, así como una terminal de autobuses y empresas independientes de minibuses colectivos, expresos, taxis y mototaxis. La isla de Flores está situado en el lago Petén Itzá, que es el segundo más grande de Guatemala. Cerca se encuentra el Parque Natural y Zoológico de Petencito, así como el Mirador del Rey Canek. Cerca de Flores está la ciudad de Santa Elena, en donde se encuentran las grutas de Aptuncan y la mayor parte del comercio de la región. La región de Petén es como un museo arqueológico maya, por su gran cantidad de sitios esparcidos en la selva, que datan desde el período preclásico, clásico y postclásico de esta gran civilización. Adicionalmente, cuenta con otros atractivos para el turismo como balnearios en ríos, playas, canopy, parques acuáticos, reservas naturales, costumbres y tradiciones. Petén, por sus reservas naturales, es reconocido como el pulmón de la región, al servir de refugio y albergue a cientos de especies animales y vegetales. Esta riqueza y diversidad forestal, permite el turismo de aventura, la observación de aves y el ecoturismo. Bienvenidos sean al mundo mágico. Destinos de Izabal, Caribe Verde. Con su original encanto, ricos ecosistemas y la alegría de la cultura garífuna, ofrece un encuentro con un Caribe de exuberante belleza natural. La representación de la diversidad en todo su esplendor se refleja en el Caribe Verde, con ricos ecosistemas que son el hábitat de diversas especies. Entre sus reservas naturales están Río Dulce, Bocas del Polo Chic, Punta de Manabique y el biotopo Chocón Machacas. También cuenta con el sitio arqueológico de Quiriguá, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y en donde está, la famosa estela de 10,5 metros de alto, la más alta del mundo maya. Además, brinda a los visitantes la impresionante historia del Castillo de San Felipe, que fue construido para evitar que los piratas ingleses llegaran a territorio guatemalteco. El imponente lago de Izabal, el más grande del país, el contraste de selva, mar y ríos, la mezcla de las culturas garífuna y maya, hacen que este paraíso desborde magia y fantasía. Destinos de Pacífico, exótico y diverso. Extensas costas de arena volcánica darán la bienvenida a un espacio de hermosas reservas naturales. En sus espléndidas playas de más de 300 kilómetros se puede practicar surf, además es el lugar ideal para la pesca de pez vela, deporte por el cual el país fue reconocido como número 1 de la región y segundo a nivel mundial. Sus hábitats permiten el desarrollo de tortugarios y sus manglares facilitan el mantenimiento de ecosistemas para las diversas especies. También en esta región es posible escalar volcanes, observar aves, visitar importantes sitios arqueológicos como Tacalica Bajen Retaluleu, y El Baúl. En este departamento se ubican importantes centros recreativos que permiten la convivencia y entretenimiento para toda la familia. Destinos de Verapazes, paraíso natural. Se caracteriza por sus frondosos bosques, singulares caídas de agua, piscinas naturales, variada flora y fauna. El territorio es ideal para personas que gustan de deportes y recreación al aire libre. Desde el ascenso a montañas de bosque húmedo, visitas a las rutas del biotopo del Quetzal como el rafting en los rápidos del río Caabón, hacen de esta región un destino de aventura y de admiración de la naturaleza. Invita a recorrer cada una de sus extensas y largas cuevas, entre ellas las de Lanquino Candelaria. Posee frondosos bosques, su flora y fauna incluyen más de 800 especies de orquídeas que invitan a participar en un safari fotográfico, en el que además podría capturar al ave nacional el quetzal.
Uno de sus principales atractivos es Semuc Champey, con cataratas de hasta 40 pies de alto, constituye un puente natural de piedra caliza de enorme riqueza ecológica, en donde se han identificado más de 100 especies de aves. Destinos de Oriente, místico y natural. Cargado de espiritualidad y misticismo, ofrece riqueza natural y uno de los centros religiosos de mayor importancia en la región. La Sierra de las Minas es el hogar de más de 885 especies de mamíferos, aves y reptiles, de las cuales 20 especies son de aves endémicas, que viven en esta reserva de bosque nuboso, la más extensa de Centroamérica. Esquípulas es una sede importante de reuniones regionales y su ícono es la reconocida Basílica Menor del Cristo Negro. También brinda recorridos por tesoros naturales como el volcán y laguna de Ipala, así como la laguna de Guija. Sus visitantes se deleitan con las excursiones ecológicas, la diversión que ofrecen sus parques y la historia que enmarca el Museo de Paleontología y Arqueología Ingeniero Roberto Bofolk Sarabia, de Estanzuela, en donde se guardan osamentas de mastodontes y ballenas de más de 50.000 años de antigüedad. Además, sus bellas iglesias coloniales merecen recorrer la región en busca de admirar sus bellos tesoros artísticos. Diagnóstico del sector turístico nacional y Centroamérica. Es importante destacar que en la región centroamericana el turismo ha sido identificados como entre las actividades económicas con mayores ventajas absolutas y comparativas naturales. Para insertarse por esa vía en la economía global, se da en función de 3 elementos. 1. La posición geográfica de Centroamérica como puente entre Norte y Sudamérica, y entre los océanos Pacífico y Atlántico, a manera de enlace entre diferentes culturas e idiomas. 2. La diversidad ecológica y los recursos ambientales únicos. Y 3. La potencialidad agrícola y forestal por las condiciones climatológicas estables durante todo el año. Cabe mencionar que la región incluye la zona en donde se desarrolló la civilización maya. Diagnóstico del sector turístico guatemalteco. British Broadcasting Corporation recientemente ha reconocido a Guatemala como el mejor destino cultural del mundo, teniendo más ruinas mayas que sus países vecinos y más lugares de ecoturismo que Costa Rica. La posición geográfica privilegiada, estabilidad política, la riqueza natural y cultural e incluso el clima de la eterna primavera de Guatemala, constituyen ventajas competitivas que convierten al país en un atractivo destino de viaje. A diferencia de los demás países centroamericanos, Guatemala ofrece una oferta integrada y con gran variedad de segmentos turísticos de alta calidad, tales como arqueología, historia y herencia colonial, cultura y comunidades indígenas, volcanes, pesca deportiva, ecoturismo y aventura, playas en el Océano Atlántico y Pacífico. Considerando la demanda turística y la oferta hotelera actual, así como la diversidad de productos y destinos turísticos que ofrece Guatemala, que alargan la estadía del turista a 7 días promedio, es evidente la oportunidad que existe en el país de invertir en la industria del turismo. Los datos de los últimos años para Guatemala, si bien se han presentado de forma positiva, para el período que recién termina, muestran que las llegadas de visitantes no residentes a Guatemala, tuvieron una variación ligeramente inferior al año 2010, con una disminución de menos 2.8%, que representa un descenso de 53.114 visitantes. Para 2011, los ingresos por turismo en el país también tuvieron una variación negativa comparada con el año inmediato anterior, con un descenso de menos 2%, pues se tuvo un total de $1.350.2, cifra que está relacionada con el ingreso de visitantes y los datos que genera la encuesta del gasto turístico, desarrollada por INWAT. No obstante, la actividad turística una vez más superó a las exportaciones de café y azúcar, las cuales registraron ingresos por $1.147.6 y $629.3 millones respectivamente. Según las estadísticas oficiales, en los años 2011 se registró un total de 1.820 y 2.663 visitantes no residentes, de los cuales el 67% es turista y 33% excursionista, y 1.350,2 millones de dólares por concepto de ingreso de divisas. Turismo receptor.
El de los visitantes no residentes que viajan dentro del territorio económico del país de referencia. Es decir, los visitantes no residentes en Guatemala, que visitan el país por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en Guatemala. Incluye a turistas y excursionistas. Turismo emisor. El de los visitantes residentes que viajan fuera del territorio económico del país de referencia. Es decir, los visitantes residentes en Guatemala, que visitan otros países por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el país que visitan. Incluye a turistas y excursionistas. Dentro del turismo internacional, el turismo receptivo es el que genera los ingresos de divisas para los países, los que se asimilan a los ingresos por exportaciones e incluyen todas las transacciones relacionadas con el consumo realizado por los visitantes internacionales, tanto aquellos que realizan su visita por el día como aquellos que pernoctan. Por su parte, el turismo emisivo es el que genera la salida de divisas de los países y corresponde entonces a los egresos por importaciones.